Déjame te digo algo, ayer pasó algo maravilloso aquí en la conferencia de mujeres, hermano, fue tremendamente poderoso. Aquellas que pudieron llegar, Dios les bendiga. Aquellos que pudieron servir también en la cocina, sirviendo, preparando. Hermano, gracias, hermano, creo que estamos caminando, llevando a cabo la voluntad de Dios. Ayer las enseñanzas fueron de la pastora Barraza, de la hermana Brenda, de la hermana Andrea, hermano, la alabanza fue algo maravilloso. Creo que Dios, hermano, le agrada que nos reunamos y le glorifiquemos su nombre. Ayer fue poderoso lo que pudimos ver, hermanas quebradas de corazón, hermano, delante de la prensa llorando al Señor, hermano, llenándose de Él. Y ese es el propósito, ese es el motivo. Es la razón por la que vinimos a este lugar. Señor, lléname, lléname más de ti. Hermano, usted busque la llenura del Espíritu y usted va a ver lo que Dios es capaz de hacer en su vida, hermano. Atrévete a creerle a Él y verá lo que Él va a hacer, hermano. Ayer fue poderoso, así que gracias a todos los que participaron y gracias a todos. Así que para mí es un privilegio, por favor, presentar a la pastora Andrea, que ella viene. Por favor, venga, pastora, para acá, por favor. Y ella tiene hoy una palabra para usted. Mi esposa y yo hemos estado allá en la iglesia de Katy, en la iglesia del pastor Federico con su esposa. Es una iglesia muy, muy amada, muy querida, hermano. Y hemos tenido la oportunidad por 2 ocasiones, pastor, de estar allá. Mi esposo y yo una ocasión, yo fui una vez al retiro para allá, aquel lado. Una bendición tremenda, hermano. Y ahora ella está acá en Wisconsin, primera vez, así que por favor, hermano, abra su corazón para la palabra y por favor, pastor Andrea, Dios le bendiga, hermano, ¿ok? Muy buenos días, Dios los bendiga. De verdad que estoy muy privilegiada, muy agradecida con el Señor por esta oportunidad tan linda que me concede de estar con ustedes, de conocerlos. Como lo dijo el pastor Miguel, ayer fue muy especial el tiempo que vivimos con cada una de esas mujeres que se dispuso. Fue un tiempo muy, muy increíble con Dios. Pero bueno, reciban un saludo muy especial de la iglesia allá en Texas. Vengo desde una ciudad pequeñita, muy pegada a Houston, que se llama Katy. Para mis hermanos venezolanos la llamamos Katyzuela. Imagínense en eso. Vengo desde Katyzuela. Tenemos pues una comunidad colombiana, venezolana, pero en realidad pues Dios nos ha bendecido con gente de muchas nacionalidades. Somos alrededor de 22 países diferentes que nos juntamos. Tenemos hasta europeos ahí, imagínense en eso, porque Dios siempre nos une de donde menos nos imaginamos. La palabra de Dios dice que todas las naciones le adorarán, que toda lengua, que toda tribu le confesará, y eso es lo que está pasando cuando nos reunimos, que Dios nos trajo desde tantos lugares distantes para conocerlo a Él. Algunos, otros pues ya le conocían, pero acá nos reunimos y es tan lindo podernos llamar hermanos. Yo ayer les decía en la conferencia de mujeres que pues nosotros no nos decimos hermanos por religiosidad o porque no nos sabemos el nombre, sino porque aunque no tenemos la misma sangre física, sí nos lavó la misma sangre. Nos compró la sangre del Cordero de Dios, esa sangre preciosa que hoy nos hace hermanos. Así que es lindo conocerlos. Hasta ahora ellos están allá en su servicio y tantas otras congregaciones que alrededor del mundo el día de hoy se juntan a adorar el nombre de nuestro Dios y somos muy, muy bendecidos por eso. Les cuento que soy casada hace ya 23 años, tengo 2 hijos, tenemos a Fede David que tiene 21 y el menor que tiene 15 añitos, 2 varones. Uno ya se nos fue a vivir a otro estado, vive ahorita en Nebraska, ya trabaja y bueno, creyendo que el Señor tiene algo muy especial en su vida. Y el pequeño sí está todavía en el hogar. Hace ya 12 años que el Señor nos movió desde Colombia y pues tenemos el privilegio de pastorear ahí gente muy linda, gente muy de Dios. Ellos están orando también por ustedes. Cuando conocieron a los pastores Barraza, pues se vinieron en sus corazones ustedes con ellos y ellos con ustedes y bueno, sabemos que con Dios nada es por casualidad. Él nos une con propósitos y esta es una casa de unción. Qué presencia de Dios tan linda, de verdad se puede sentir el fuego del Espíritu Santo en este lugar y pues vamos a orar, vamos a decirle a Él que nos hable en esta mañana. Hemos venido todos con corazones dispuestos, hemos venido con hambre de Dios y vamos una vez más ahí donde ustedes se encuentran.
quizás si lo desean, levantar su mano al cielo y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, convocados por tu mismo Espíritu. Nos une, Señor, una misma fe, nos une un mismo Espíritu. Y por eso, Señor, oramos para que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos en esta hora, que cada verdad de tu palabra sea interpretada de una manera correcta y que la semilla incorruptible de tu evangelio penetre lo más profundo de nuestros corazones. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y sé que hoy viene para traer a nuestros corazones un propósito, viene para traer a nuestras vidas esa visión sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. La gloria para Dios. Seamos aquellos que provocan la presencia de Dios, aquellos que provocan lo sobrenatural. El Espíritu de Dios es real, y me contaron los pastores que están en esa serie del Espíritu Santo, y hoy van a hacer un breve paréntesis dentro de la serie, pero creo que todo va de la mano, porque hoy el Señor nos va a hablar de la visión a la acción. ¿Cómo pasar de la visión a la acción? Y es que hay un poder en la visión. Y alguien dijo: muéstrame tu visión y yo te mostraré tu futuro. Dime cuál es tu visión y te mostraré tu futuro. Y es que esa frase resume una verdad poderosa, y es que nuestro destino o nuestro propósito no se alcanza por accidente, se alcanza por dirección. Y antes de conseguir algo en lo físico, tenemos que verlo en lo espiritual. La visualización es crucial cuando queremos establecer metas. Por allá hace muchos años, como en 1995, hubo un neurólogo llamado Álvaro Pascual. Y resulta que Álvaro Pascual hizo un experimento con un montón de músicos profesionales, eran todos tecladistas. Entonces el experimento que le hizo fue que tomó a 5 de ellos y los puso con los acordes, todas las notas musicales, a interpretar cierta melodía. Estaban todos en el piano, tarararán, iban tocando la melodía, pero después les quitó el piano y los puso a interpretar las notas musicales, pero en la mente. O sea, no iban a tener un teclado, sino que iban a repasar las notas y iban a estar interpretando en su mente. A la misma vez les conectó diferentes equipos que medían las conexiones neuronales, todo lo que estaba pasando allá dentro del cerebro mientras que ellos practicaban con el instrumento y sin el instrumento. El resultado fue que ocurría exactamente lo mismo cuando tenían el instrumento que cuando no lo tenían. Es decir, el poder de la visualización, el poder de lo que creas ahí adentro en la mente es tan real que aunque ellos no tenían el instrumento, todos los indicadores de las pantallas mostraban que se activaba todo lo mismo allá en el cerebro, en la corteza de acá, en la parte de delante, en la corteza prefrontal, algo comenzaba a ocurrir. Y este principio lo que nos demuestra es que aunque unos practicaban físicamente la rutina de piano con sus dedos y otros solo la visualizaban mentalmente, pues se demostraba que esa actividad que estaba ocurriendo ahí en su cerebro nos dejaba ver que esos movimientos imaginarios desencadenaban algo en lo natural. Usted dice: pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues cuando nosotros tenemos visión, estamos viendo anticipadamente lo que va a ocurrir. Y vamos a hablar de algunos puntos de cómo nosotros podemos hacer que la visión pase de simplemente ser un sueño a convertirse en realidad. Muchos de nosotros hemos olvidado nuestros sueños. Muchos de nosotros vinimos a este país solamente con el deseo de sobrevivir. Entonces nos encontramos llevando una vida que ya no es la vida que habíamos soñado. Algunos tenían un sueño que era el sueño americano, pero cuando llegaron a este lugar se dieron cuenta que el sueño americano era trabajar 8, 12 y hasta 14 horas para poder sobrevivir. Pero hoy quiero decirte que el sueño y la visión que Dios quiere implantar en tu corazón es un sueño que viene del Espíritu, es un sueño más grande que tú, es un sueño que no lo puedes conseguir con tus propios recursos, es un sueño que no lo puedes conseguir con tus ideas naturales, sino que es un sueño que viene de estar en la presencia de Dios, y eso es algo más grande. Este lugar, esta iglesia existe hoy porque Dios puso una visión y un sueño en el corazón de sus pastores.
Hace muchos años atrás, el Señor comenzó a moverlos, comenzó a hablarles de misiones, a decirles que se tenían que ir de su zona de comodidad e impactar a alguien más. Cuando los trajo a este lugar había un sueño, había una visión de cierto número de personas, pero el Señor comenzó a moverse y tú estás hoy aquí por esa visión y por ese sueño que el Espíritu Santo implantó en el corazón de sus pastores. He tenido la gran bendición de compartir con la pastora María estos días, de caminar juntas, tomarnos un café, un helado, y ha sido un tiempo muy especial. Pero cuando yo meditaba en esta palabra, yo decía, wow, o sea, fue el Espíritu Santo el que puso esa visión de llegar acá. Ellos no sabían cuándo, no sabían dónde, no sabían cómo, pero en el eterno presente de Dios esto ya había ocurrido y tú ya estabas aquí. Y el Espíritu Santo de Dios se está moviendo con libertad en esta hora y quiere que tú comiences a ver no con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Porque lo que se puede ver, esto pasa. Lo terrenal, lo que tú ves con tus ojos naturales es efímero. Pero lo que tú no puedes ver, la visión y lo que Dios quiere depositar en tu vida es tan grande que no se puede describir con palabras. Y ese es el sueño de Dios. Es un sueño aún más grande. Y todo comienza con oración. Ese es mi principio de vida. Si hay algo por lo que yo quiero que me recuerden es por una mujer de oración. Yo les digo a los hermanos allá en Houston que yo quiero ser así una viejita muy sabia y que todos digan, ay, vamos donde Andrea porque ella ora por nosotros. Ese es mi sueño y que el día que yo no esté me recuerden porque fui una mujer de oración. Ese es mi sueño. No aspiro a nada más, sino a tener esa comunión 24/7 con Dios, que sea tan real que eso se traduzca en todo mi vivir. Y hoy el Señor nos habla de oración. Todo comienza con oración. Yo no sé si ustedes han escuchado una palabra que se llama oración. Oración es cuando tú pasas de la oración a la acción. Ya oraste, ya fuiste a la presencia de Dios, pero ahora hay que ejecutar ese sueño y esa visión que Dios está derramando en ti. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 1. Si tienen ahí su Biblia, por favor, ábranla conmigo. Si tiene el celular, aproveche y abra su Biblia digital, subraye el versículo, compártalo, pero después, no ahorita. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga, regáleme un amén bien fuerte para saber que están aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 1. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 1, dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y es que la visión nació con el profeta. No fue fácil, pero valió la pena porque la visión rompió el silencio. Dice el versículo que acabo de leerles: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión. Hay un versículo que creo que deberíamos leer en Proverbios capítulo 29 y versículo 18, sin perder de su mente lo que vamos a hablar de Samuel. Proverbios capítulo 29 y versículo 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra vez, sin profecía el pueblo ¿qué? ¿Lo leyeron? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra versión con este mismo versículo dice de esta manera: donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. O sea, visión en este contexto y en este mismo versículo es igual a profecía. ¿Sí lo notaron? En esta versión, en la Reina Valera, dice sin profecía. ¿Sin qué? Sin profecía el pueblo perece. Pero en esta otra versión dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena. O sea que profecía y visión son similares. Profecía y visión van de la mano. Y entonces les comencé hablando ahorita de Samuel, y en el capítulo 3 y versículo 1 del primer libro de Samuel dice que en aquellos días escaseaba ¿qué? La visión. Y es cuando Dios levanta al profeta Samuel.
Sabemos cómo fue el nacimiento de Samuel. Ana, una mujer estéril que clamaba al Señor, que anhelaba ser madre, recibe una respuesta de Dios. El mismo sacerdote le dice, pero hermana, ¿usted por qué viene así toda borracha a la iglesia? Y ella le dijo, no, solo soy una mujer quebrantada que anhela un milagro de Dios. Y es entonces cuando el profeta le dice, vete a tu casa, porque el otro año ya vas a tener el bebé. ¿Y sabe qué hizo ella? Se limpió las lágrimas, no sé si fue triste, como bueno, de pronto sí, de pronto no. Ella le creyó a la palabra de Dios. Se fue a su casa y al año ya estaba con el bebé. Dice que dejó de llorar y que volvió a comer. Pero todavía había silencio. Eran días en los que no había visión. Eran días en los que no había profecía. Y es que la visión no nace en una mesa de planeación. La verdadera visión nace en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Era un tiempo de silencio. ¿Cómo sería el silencio de terrible? Que cuando el Señor llamó a Samuel, ni siquiera el sacerdote se dio cuenta que era Dios. Ustedes se acuerdan que él escuchó Samuel, Samuel, y Samuel se despertó y fue donde el sacerdote, porque ya su mamá, después de que lo destetó, lo llevó al templo y Samuel se quedó a vivir en el templo. Pero cuando fue creciendo, también fue creciendo el llamado. Fue creciendo la visión, fue creciendo la profecía. Y fue esa noche cuando él escuchó que le decían Samuel, Samuel. Y él va donde el sacerdote y le dice, sí, Señor, ¿me llamaste? Y él dijo, no, yo no lo he llamado, váyase a dormir. Otra vez se fue a dormir. Cuando la segunda vez, Samuel, Samuel. ¿Cómo sería que escaseaba la visión, que escaseaba la profecía, que ni siquiera el sacerdote la primera se dio cuenta que era Dios el que estaba en esa casa? O sea, recordemos, vivía en el templo y el sacerdote le dijo, yo no lo llamé, vaya, duérmase. O sea, no discernió ni se dio cuenta en ese momento que era la voz de Dios. Hasta la tercera vez que le dijo, oh, ya sé, la próxima vez responde, habla porque tu siervo escucha. La visión viene de escuchar la voz de Dios y la única forma de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra y en oración. ¿Sabes tú cuál es el filtro para estar seguro, para estar segura que eso que estás escuchando es la voz de Dios? ¿Sabes cuál es el filtro? La Biblia. Porque la voz de Dios no se contradice con su escritura. Esta es la voz escrita de Dios para ti. No tienes que esperar a que venga un profeta, que venga un pastor, un evangelista y alguien te dé una profecía. Porque aquí está y está para ti. Y la forma en que tú alcances esa visión y ese sueño de Dios es a través de la oración. ¿Por qué? Porque ahí lo escuchas a Él. Lucas capítulo 4 y versículo 18 nos muestra que la visión no nace entonces en una mesa de planeación, que la verdadera visión nace en el corazón de Dios. Jesús tenía clara la visión que había recibido en medio de la comunión con el Padre. Porque ¿cuántos saben que Jesús oraba? Y si él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba ir, ¿cuántas veces pasó en Getsemaní? ¿Cuántas veces se postró? Si él lo necesitaba, ¿cuánto más tú y yo? Necesitamos recibir esa visión de lo alto, necesitamos oración. Y dice Lucas capítulo 4 y versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Jesús sabía para qué el Espíritu Santo estaba sobre él. Tú vienes a la iglesia, tú vienes un domingo, tú te llenas de palabra, recibes ministración en la alabanza, el pastor ora por ti, la pastora te ministra, los líderes están contigo. Pero ¿para qué eso? O sea, ya te vas a la casa y ya por la tarde ya hay problemas. Uno dejó todo arregladito y los hijos van y hacen reguero. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Y entonces uno sale con la paloma del Espíritu Santo y le baja un gallinazo o le baja el sopilote. ¿Cómo le dicen en México a esos negros que comen basura? El sopilote. Nosotros le decimos el gallinazo. En Bogotá, en mi país le dicen el chulo. El chulo, pues para el chulo es el bonito, pero para nosotros eso es un gallinazo. Pues usted sale ungida, hermana, usted sale ungido así lleno de Dios y esos hijos se ponen a pelearse en el carro. Usted se le va yendo la paloma del Espíritu Santo poco a poco. Ya para el lunes, no, ya está uno sin energía otra vez. El martes, no. Por eso necesitas descubrir tu visión. Y
pararte firme en ella. El Espíritu del Señor está también sobre ti y te ha ungido. ¿Para qué? Para que vayas a liberar a los cautivos. Te ha ungido para que todo eso que estás recibiendo tú se lo des a alguien más. Pero eso lo escuchas en la oración. Lo segundo que necesitas es comprobar cuál es tu motivación. ¿Cuál es la visión, la motivación de tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve? Una visión puede ser impulsada por el cielo o puede ser impulsada por tu propio ego. Ah, no, es que yo quiero un negocio, yo vine aquí fue para emprender. ¿Y por qué? Ah, no, pues para que allá en mi país no digan que yo vine aquí solamente de muerto de hambre o que solamente… ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Por eso antes de correr tras una meta hay que preguntarnos, ¿qué me motiva? Ora al Señor. El salmista ya en el Salmo 139 decía, examina mi corazón, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque también dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El mismo apóstol Pablo decía, ay de mí, o sea, que quiero hacer lo bueno y no lo hago. O sea, en lo profundo de nuestro corazón hay siempre un anhelo por obedecer a Dios, por hacer su voluntad, pero a veces nuestras motivaciones están incorrectas. Entonces piensa, ese sueño, eso que tú sabes que quieres lograr, ¿vendrá de Dios? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención de mi corazón? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Cuál es el propósito? Pero también tienes que escribir tu visión. Escribe esos sueños de Dios. Ese es mi tercer punto. En Habacuc capítulo 2, versículos del 2 al 3, encontramos un versículo que a lo mejor ustedes ya conocen. Ahí está en la pantalla. La primera parte dice, escribe la visión y declárala en tablas para el que corra, el que leyere en ella. Escribe la visión para que corra el que leyere en ella. Escribe. Hoy en día ya nosotros con la tecnología casi no escribimos. Felicito a las hermanas que están ahí atentas tomando nota. Poco escribimos y me gustó mucho la disciplina que ustedes tienen como iglesia de que tienen el sermón y se lo llevan para la casa, lo repasan. Esa es una forma de escribir la visión, cuando escribes la palabra de Dios. Una visión escrita, número 1, se recuerda. Número 2, se comunica. Y número 3, se ejecuta. Número 1, ¿qué? ¿La recuerdas? Cuando tú escribes el sueño que Dios te dio. A ver, yo les pregunto acá. Yo creo que más a las hermanas. ¿Quiénes de ustedes tuvieron un diario? Y no les dé pena, yo también tenía uno. Bueno, pero el mío era de oración. Yo no le decía querido diario, sino querido Dios. Y yo hablaba con el Señor y escribía mis oraciones. Y saben una cosa, al día de hoy yo reviso todos esos diarios de oración y me doy cuenta que muchísimas de esas peticiones, muchísimas de esas promesas se han hecho realidad. Y cuando Dios le dijo al pueblo a través del profeta Habacuc, escribe la visión, también te lo dijo a ti. Escribe tu sueño, recuérdalo, pégalo en la puerta de tu casa. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo las vas a conseguir? Las grandes empresas, las compañías en este país, cuando tú llegas al lobby o en ciertas áreas, tienen la visión escrita ahí grande, ¿o no? ¿O en sus países ustedes no vieron eso? Claro que sí, la visión, la misión. Esta iglesia tiene una visión, tiene una misión, porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Así decimos en Colombia. Usted sale a la avenida, aquí pues no hay buses, ni en Houston tampoco, ay, pero solo como por ciertas áreas y no es que usted para el bus, no, tiene que ir a la estación. Bueno, en mi país, como en Venezuela, en México, allá les dicen los camiones, creo, ¿no? En México, en Colombia le decimos el bus o el colectivo. Entonces, pues uno para el bus, pero uno sabe cuál va, o sea, hay un montón de rutas pasando, pero uno dice, este va por allí, este es. Pero si usted no sabe para dónde, ay, mira, vamos a ver. Ahí vemos a dónde, ay, pues ya vinimos acá, ya estamos acá, ahí miramos. Ah, pero es que Dios en tu país te llamó y te dio una palabra. Tus papás te dijeron que tú estabas apartado para Dios desde el vientre. Ah, pero ahí miramos a ver. No, cuando tú tienes claro tu propósito y tu llamado, nada ni nadie te mueve de él. Nadie. Porque tú, joven, tienes claro para qué naciste. Llamado por Dios desde el vientre de tu madre. Aquí veo muchas caras jóvenes, muchos niños. Ustedes no están aquí por casualidad.
El Señor los llamó y desde ya les está dando una visión en sus corazones. Y esa visión no es cualquier visión. Estamos viviendo tiempos difíciles. Esta mañana nos levantamos con las noticias muy fuertes de lo que está ocurriendo con Israel. Ustedes lo saben, quizá la mayoría, otros no. Necesitamos orar, es tiempo. Yo escuchaba, le decía yo a la pastora, cuando vi esas noticias me arrodillé y me quebranté muchísimo. Y yo ayer que hablábamos con otra pastora, decíamos que la voz que se está escuchando es Maranata. Cristo viene. Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Y cuál es nuestra visión? Nuestra visión es que ninguno se pierda. Nuestra visión es orar por el pueblo de Dios. Si Estados Unidos atacó, si Estados Unidos está interviniendo, no va a ser fácil lo que viene. Pero no podemos tener temor porque tenemos una visión clara. Para algo estamos hoy aquí, con un propósito. El Señor te ha llamado, escribe ese sueño que Dios te ha dado. Jóvenes, hoy en día nadie escribe, no llevan ni cuadernos al colegio, ni a la escuela, ni al high school. O sea, yo me quedo aterrada. Todo es como que en la mente, en el teléfono, tienen los Chromebook, ¿qué más? No sé, aquí en Texas les dan ya eso y ni siquiera, o sea, no llevan cuadernos. Mi hijo no escribe, el que está en high school, y yo, ¿qué es esto tan horrible? Escribe. Hay un poder en lo que tú escribes. Cuando tú estás tomando nota, le das doble información a tu mente. Y está comprobado que se retiene más de la mitad. Porque cuando ustedes se vayan de aquí, ahorita a la tarde, ¿cómo estuvo la prédica? Pues buena, una hermana ahí de Colombia. ¿Y qué se acuerda usted? No, que hay que soñar. Que hay que volver a soñar. Que ella escribía, que ella tenía un diario. Se le olvidan a uno las cosas. Por eso es tan importante que le escribas a Dios. Mándale una carta de amor a Dios. Por la mañana escríbele: Jesús, yo te amo. Escribe versículos y pégalos ahí en la puerta de tu casa, en el espejo del baño. La Biblia dice en Deuteronomio, cuando el Señor le dio instrucciones a su pueblo: estas palabras se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, andando por el camino, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo, en todo lugar. Escribe esa visión. ¿Cuál es el sueño que Dios te dio? El versículo que Dios te dio, escríbelo así grande, así tenga letra feita, no importa, imprímelo. Vaya y lo imprime y lo repasa así con un resaltador bien lindo. Y escriba esa visión, pero no solo físicamente, sino en el corazón. Lo que no se escriba, tú no escribes, eso se olvida. Y lo que no se declara, se desvanece. Lo que tú declaras tú crees en tu corazón, pero declaras con tus labios, eso permanece. Si no has escrito, hoy es el día para comenzar. Qué triste uno decir: no, pues yo voy, trabajo, por la tarde vuelvo a la casa y hacemos la comida, al otro día lo mismo, luego voy a la iglesia y así. Pero ¿y cuál es su visión? ¿Cuál es su sueño? Y por eso mi cuarto punto es: sueña en grande. Dios le dio a Abraham un sueño y una visión que era imposible de realizar con sus propias fuerzas. Dios le dijo: venga, Abraham, lo tomó de la mano, venga, mire pues para arriba, mire el cielo. Y él: sí. Mire las estrellas, ay, qué lindas, cuéntelas pues. Y él: 1, 2, 3. Ay, ¿dónde iba? 4. No las puedo contar. Okay. Vamos allí, vamos a la playa. Se fue con Dios a la playa. Coja arena del mar. Entonces agarró en su mano el montón de arena. Cuéntela. Y él: 1, 2, ay, espere. No se puede contar. Y el Señor le dijo: así será tu descendencia. Serás llamado padre de multitudes. Y él: pero Señor, yo ya bien viejito, mi esposa ya tiene la meno, le dan calores, le dan sofocos, le dan migraña. Y entonces, ¿cómo que vamos a ser padres de multitudes? Y es que si tus sueños, si tu visión es tan alcanzable que no necesitas fe, necesitas otro sueño y otra visión. Si ese sueño que tú tienes lo puedes alcanzar con tus recursos, eso no es un sueño grande. Un sueño que vale la pena es un sueño que solo puedes alcanzar si Dios lo hace posible. ¿Ustedes creen que esta iglesia fue un sueño fácil? Que tú estés aquí hoy fue fácil. Si te tocó atravesar de pronto el desierto, si te tocó venir en la bestia o con la bestia. Ustedes saben cuál es la bestia, ¿cierto? El tren ese, de pronto vino con la bestia. Venía la bella y la bestia.
Yo no sé cómo fue, pero ya estás aquí. Entonces, ¿por qué paras de soñar? ¿O por qué sueñas tan pequeñito? ¿Cuál es tu propósito en el reino de Dios? Descúbrelo y vívelo. Porque muchas veces yo me encuentro con personas que me dicen: pastora, pues que yo no sé cuál es mi llamado. Dígame usted. ¿Yo qué voy a saber? Si no sabe usted, menos yo. Pregúntele al Espíritu Santo. ¿Cómo quisiera yo? Claro, el Espíritu de Dios muestra. A veces estás orando por alguien y Dios te da palabra. Dios te muestra aún el nombre de esa persona en el Espíritu. Eso es algo poderoso, de verdad. Pero tú necesitas soñar en grande. Mira los cielos, dice Génesis 15, 5. Mira los cielos y cuenta las estrellas. Se ve muy difícil. Proverbios 31, 25 dice, hablando de la mujer virtuosa: ella se viste de fuerza y de dignidad y no tiene temor al futuro. Otra versión dice: y se ríe de lo porvenir. Dios mío, ¿y si nos deportan? El gozo del Señor es tu fortaleza. Dios no nos trajo aquí para retroceder. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque hayan gigantes, tú no tienes que temer. Tú no puedes retroceder. ¿Saben una cosa? La tierra que fluye leche y miel no es Estados Unidos, no es Venezuela, no es Colombia. La tierra que fluye leche, bueno, de pronto Medellín. La tierra que fluye leche y miel tampoco es el Tigrito, tampoco está allá en Ojeda, ni en Zulia, ni por allá, ni en Michoacán, ni en Sinaloa, no sé de dónde viniste. La tierra que fluye leche y miel es la tierra donde tú estás con el Señor. No importa dónde tú vayas. No importa de qué parte del mundo tú seas, pero si tú vas con el Señor, Él abre caminos. Si tú vas con Él, los gigantes tendrán que retroceder. En el nombre de Jesús. David, ¿sabes por qué venció a Goliat? ¿Saben ustedes por qué David venció al gigante? Porque David entendió que el gigante no era Goliat. David entendió que el gigante era Jehová de los ejércitos, quien iba con él. Los 2 espías fueron a ver la tierra prometida y solo 2 vieron la tierra que fluía leche y miel. Los otros vieron gigantes. ¿Qué estás viendo hoy? Dios quiere quitar esas escamas de tus ojos, como se las quitó al apóstol Pablo, antes Saulo, que le quitó las escamas de los ojos y entonces pudo ver. Si tú pudieras ver lo que Dios tiene para ti, si tú pudieras verlo, si pudieras creerlo, porque dice la palabra: pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza mejor. ¿Acaso Dios no tiene toda una eternidad para recompensarte? Imagínense que un día entrevistaron a un joven de 18 años que cuando tenía únicamente 18 mesecitos iba subiendo así las escaleritas, las gradas de la casa. Y el niño, alguien le habló y él, por girar, se fue de espalda. Y el golpe fue tan terrible que el niño quedó inválido, quedó paralítico. Pero cuando ya tenía 18 años, un pastor lo estaba entrevistando. Eso, historia real, ocurrió en Londres, en una iglesia de allá. Y cuando el pastor lo estaba entrevistando, le dijo: pero mira, ¿y tú no luchas mucho con Dios? ¿No te sientes muy enojado con Dios por la situación en la que estás? ¿Cuánto tus papás han creído? ¿Cuánto oraron por ti? Y él lo mira a los ojos, le sonríe y le dice: ¿acaso Dios no tiene toda una eternidad para compensarme? Hay un fondo de compensación para ti. Hay cosas que no vas a ver aquí, pero dice la palabra de Dios en Hebreos 11 que muchos de estos héroes de la fe murieron saludando el milagro, creyéndolo, sabiendo que Dios había preparado una ciudad mejor, un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto es profundo, esto cambia nuestra visión. El Espíritu de Dios está aquí, Él está hablando a tu corazón. Tienes que tomar esa palabra. Él tiene toda una eternidad para compensarte. Puede que tú digas: eso es injusto, yo quiero ver mi milagro aquí, lo quiero ver ahora.
No te quiero desalentar ni dar malas noticias, solo te quiero decir, sigue soñando. Dios te llama a soñar con dimensiones celestiales, no con dimensiones terrenales, porque lo que tenemos aquí perece. No hagamos tesoros aquí, hagámoslos allá, donde nada los corrompe. Y así como ese joven, tú podrás decir, Dios tiene toda una eternidad para compensarme. Pero número 5, piensa a largo plazo. No trabajamos solo para hoy. No estamos sembrando solo para nosotros, estamos sembrando para los que vendrán. Se me olvidó que iba a buscar un dáctil. ¿Ustedes han comido dáctiles? Esos que parecen una ciruela, los prunes. Pero no son prunes, son los dáctiles. Son súper dulces, son buenísimos. Los prunes se tardan años y años y años en cosecharse. O sea, como 4 o 5 décadas. Entonces cuentan la historia que una vez un señor estaba ahí sembrando los dátiles y llegó un vecino y le dijo, ay, don fulano, pongámosle don Julio. Nadie se llama aquí Julio. Ya viene Julio, por eso, bueno, digamos que era don Julio. Estaba ahí cosechando, sembrando, no cosechando, sembrando. Entonces viene otro señor más joven y le pregunta, le dice, pero don Julio, ya viene Julio, ¿usted para qué está sembrando dátiles? Si usted, o sea, discúlpeme don Julio, pero es que usted ya tiene como 70, o sea, es muy probable, eso se demora como 40 años, o sea, ¿cuándo usted va a comer de eso? O sea, ni sus hijos, quién sabe. Y él le dijo, yo estoy sembrando para mis generaciones, tal vez no para mis hijos, pero tal vez sí para mis nietos. Tu sueño de hoy es el futuro de tus generaciones. La visión que Dios te da hoy es para tus generaciones. ¿O quién no vino aquí queriendo que sus hijos aprendieran inglés? Uno dice, ay no, loro viejo ya no aprendí a hablar. Uno si acaso dice, excuse me, pero no sé cómo va a ser para mis hijos. Tú vienes por tus hijos. Tú estás aquí por un futuro también para ellos, ¿o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron aquí pensando también en sus hijos? Tu sueño de fe y tu sueño espiritual tiene que ser a largo plazo. Dice el Salmo 145:4, generación a generación celebrará tus obras. Repítelo, generación a generación celebrará tus obras. ¿Cuántos anhelan que sus generaciones sirvan a Cristo? No hay mayor privilegio que nuestros hijos caminen en la fe. Como dijo el apóstol, me gozo de saber, no hay mayor gozo que saber que mis hijos caminan en la verdad. Ese es el sueño de nosotros como padres. Hijos que están aquí, miren a la mamá, miren al papá que tienen al lado. Si ustedes lo miran a los ojos, esos ojos de su papá y de su mamá le van a decir que el sueño es que ustedes caminen en la fe, que ustedes nunca se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Tu visión, tu sueño, lo que el Espíritu Santo está derramando y depositando en ti es para tus generaciones. Es una porción tan grande que alcanza para todos los tuyos. Porque la palabra de Dios allá en Hechos 16 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Habacuc dice, aunque la visión tardare por algún tiempo, espérala, porque sin duda llegará y no tardará. Tus tiempos no son los mismos tiempos de Dios. Tú tienes el cronos ahí, tienes ahí el reloj en tu mano y tú dices, ay no, ya para mañana es tarde, Dios mío, se me fue la vida. Pero resulta que el reloj de Dios es el Kairos, y en el tiempo de Dios ya ocurrió tu milagro. Recuerda, Él tiene toda la eternidad para compensarte. Tus ojos lo verán. Solo sigue creyendo por tus generaciones, porque no estamos trabajando para hoy, no estamos sembrando para hoy. La visión de Iglesia La Victoria es una herencia espiritual para tus hijos y para tus nietos. Que si el Señor no ha venido en 10 o en 20 años, tú puedas ver a tus generaciones aquí, que tus hijos se casen aquí, que tus hijos le sirvan al Señor aquí. Ese es el gozo más grande para nosotros. No hay un gozo más grande para un papá que ver a su hijo ahí en el altar ministrando. El corazón como que salta. Pero el hecho de que tú no lo veas hoy en el altar o en la iglesia no significa que no va a suceder. Hay alguien que lo cree. Va a suceder. Es por la fe.
Es esa certeza y esa convicción de que va a ocurrir, que Iglesia La Victoria es llena de la presencia de Dios, que cada promesa que Dios ha dado sobre esta casa se cumplirá. ¿Y cómo se cumple? Se cumple contigo y con tus generaciones, contigo y con tus hijos, pero también con los hijos de tus hijos. Ustedes no se han puesto a pensar qué impactante es que la Biblia dice que la maldición es hasta la tercera y la cuarta generación, pero la bendición de Dios es por 1000 generaciones. Lo que tú siembras hoy, tus hijos lo verán. Yo estoy hoy aquí en este lugar por lo que mis papás han sembrado años y años. Donde Dios les prometió que ellos iban a ir, yo he ido. Donde ellos no han podido llegar, yo he llegado. Ustedes pueden dimensionar eso. La semilla que un día ellos plantaron en mí cuando era una niña dio fruto. Así que hoy piensa a largo plazo. Pero voy a terminar por el principio, con lo que comencé. ¿Cuál fue el primer punto? A ver quién se acuerda. Con oración. Eso es lo primero. ¿Y sabes qué es lo último? Ora sin cesar. Ora, no sin el hermano César, porque qué tal aquí alguien se llame César. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo que si a usted le cuesta memorizar, grábese ese, cortico. Orad sin cesar, orad sin cesar, ora sin parar, ora, ora. No hay oraciones sin respuesta, hay oraciones que tú no has hecho y eso es diferente. No hay oraciones sin respuesta. A veces Dios te dice sí y gloria a Dios. A veces te dice no y te está protegiendo. A veces te dice espera, pero Él siempre responde. Haz oraciones del tamaño de Dios. Ora como si dependiera solamente de Dios. Trabaja para llevar esa visión a tu vida, el cumplimiento de ese sueño en tu vida, como si dependiera de ti, de tus fuerzas. Haz todo lo posible, pero ora como si dependiera solamente de Dios. Traza un círculo de oración y mantente en él hasta que veas los cielos abiertos. Hay un libro que me gusta mucho y de ahí tomé algunos, la introducción la tomé de ahí. Y este libro se llama El Hacedor de Círculos y está basado en un hombre que se llamaba Joni. Pasó antes de Cristo, muchos años atrás, y según cuentan las creencias del pueblo israelita, que este hombre llamado Joni tomó una rama, pero ya les voy a decir por qué. Imagínense que en ese tiempo había sequía en Israel. No llovía y no llovía por muchos años. Y eso significaba que no había cosechas, que no había comidita, o sea, era terrible. Entonces fueron donde Joni, porque Joni era un hombre de oración. Entonces cuando llegaron donde Joni le dijeron: Joni, necesitamos que ores por lluvia. Y él dijo: pero pues yo no puedo hacer nada, yo voy a orar y Dios hará. Él dijo: hágale. Entonces cogió un palo, tomó una rama así larga en sus brazos y empezó a hacer un círculo así alrededor de él y se quedó en medio del círculo y empezó a orar y le dijo: Dios, yo no me voy de aquí hasta que no llueva. Y oró con tanta fuerza, con tal fervor, que de repente empezaron a caer unas goticas de agua y todos estaban felices, estaban celebrando, pero él dijo: no, Dios, yo no oré por unas goticas, necesitamos una lluvia que moje la tierra, una lluvia que profundice, que haga que las semillitas que están ahí puedan germinar y que haya fruto, que haya cosecha. Y seguía orando, cuando de repente comienzan a caer pero goteras gigantes, granizo, fue de tal manera que se hicieron charcos que se convirtieron en ríos y todo el mundo tuvo que irse corriendo a sus casas. Y de ahí viene la leyenda del hacedor de círculos. Y el autor de este libro comienza contando cómo hacer círculos de oración alrededor de esas promesas que Dios nos ha dado. Dice: ¿qué tal si dejamos de orar el día antes del milagro? ¿Qué tal si el pueblo de Israel, cuando iba a tomar la tierra prometida y que tuvieron que conquistar Jericó, hubieran dejado de hacer círculos de oración y de cantar y de alabar como el Señor les había dicho? No se habrían caído los muros. 7 vueltas, círculos de oración, oren, oren. Y al séptimo día alzaron la voz y los muros de Jericó cayeron. Por eso todo comienza con oración y termina con oración. Cuando la visión se retrasa, ¿sabes qué sostiene esa visión? La oración. Cuando tú tienes ese sueño, estás esperando en Dios y no llega el milagro, ¿qué es lo único que te puede sostener? La oración. No hay nada diferente.
Cuando todo parece detenerse, la oración abre camino. Cuando tú dices, es que yo veo como que todo está en cámara lenta, la oración te sostiene. No pares de orar, porque quien ora persevera, y quien persevera testifica. No pares de orar en todo tiempo. Dios te ha dado una visión y ahora te llama también a que tú puedas actuar. No basta simplemente con ver el milagro, ahora hay que caminar, ir y tomar ese milagro. El pueblo de Israel dio las 7 vueltas y fue y conquistó. Es tiempo de conquistar ese lugar en el que el Señor te ha puesto. No estás ahí por casualidad. Esos jefes no son tus jefes por casualidad. Esos compañeros de trabajo no están ahí por casualidad. Dios te los puso al lado. Pero necesitas orar, necesitas visionar. Imagínatelos aquí en la iglesia contigo. Imagínate a tu jefe ahí sentado, que tú estás en la alabanza y miras de reojo. ¡Ay, llegó mi jefe! Vino a la iglesia. Porque cuando el jefe lo invita a su casa, el jefe no quita la musiquita, no quita la bachata, no quita nada de esa música, ahí la deja. Pero usted lo invita a su casa y entonces hay que ponerle la musiquita al jefe. No, porque ese jefe necesita ver la visión que hay en su corazón, no solo la visión de, ay, que este tipo es bien emprendedor, a este lo voy a ascender, va a llegar a manager, no, sino que vean en ti algo diferente, esa unción de Dios, eso que hay en lo más profundo de tu interior, que brille en tus ojos, una gracia que no se pueda resistir. Que digan, pero ¿qué tiene ella? ¿Qué es lo que tiene Astrid? O sea, eso es algo muy raro. Y es la misma presencia de Dios. Esa visión comienza a verte diferente, porque es la única manera en que los perdidos vendrán a Cristo. Pero suéñalo, suéñalo. Yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos la iglesia en Medellín, allá en Colombia, y estábamos en el apartamento de nuestros padres. Habíamos llegado de Guatemala, nos fuimos a preparar, regresamos y ellos pues estaban iniciando una obra y nos dijeron, no, queremos que ustedes pues la tomen. No había eran muy poquiticos, eran mis hermanos y los amigos de mis hermanos y ya. Habían unas sillas, había un sonido, iniciamos. Mi esposo y yo recién llegados de Guatemala, vivíamos con mis papás, no teníamos casa, estábamos ahí regresando a hacer la obra de Dios. Y recuerdo que mi esposo y yo, era un tercer piso, entonces mi esposo y yo nos bajábamos a la puerta. Pues ya habían entrado los 4 o 5 pelagatos, los 4 o 5, perdón hermanos, ¿qué tal me vean después? Los 5 hermanos ungidos que llegaban a la iglesia. Y mi esposo y yo estábamos en la puerta, bienvenidos, siga, wow, mira toda esa familia, mi amor, ¿la ves? Y yo sí, y los dos parecíamos 2 bobos ahí, 2 locos, pero no estábamos locos, estábamos saludando a las multitudes, les decíamos bienvenidos, pasen, sigan, allá arriba hay un lugar para ustedes, venga, entren, entren. ¿Sabe qué pasó? En 3 meses ya no estábamos ahí, estábamos de verdad en un local grande mandando pasar como a 200 personas, porque podíamos ver con los ojos de la fe. Para el hombre natural esas cosas son locura. Yo creo que si la familia del pastor le pregunta hace 4 o 5 años qué es lo que está haciendo, porque eso es como una locura, como que los hispanos de Guapaca, una iglesia, no, eso funciona con los hermanos anglosajones, ¿cómo va a funcionar si están ocupados, trabajan 2 trabajos, les queda muy duro ir a la iglesia? Pero ellos los veían ustedes. Ustedes no saben que cada uno de ustedes que está ahí es la respuesta a las oraciones de los pastores. Y pastores, ustedes son la respuesta a las oraciones de ellos. Porque muchos conocían a Cristo en su país de origen, otros tal vez lo conocieron aquí, pero aquí se van a enamorar de Dios, aquí van a tener esa visión. Por eso no te muevas de este lugar donde Dios te ha plantado, pero sueña en grande, sueña con los pastores, esa visión que Dios les ha dado a ellos, sueña, únete a esa visión. Porque 1 puede hacer retroceder a 1000, pero 2 pueden hacer retroceder a millares. Unidos somos más fuertes con esa visión que Dios nos ha dado. Pero no basta solo con soñar, hay que obedecer. No basta con declarar, hay que construir. Ay sí, amén, vamos, seremos la iglesia más grande de Guapaca, no sé, sueñe con algo. Tendremos la mejor banda de alabanza, mandaremos equipos de misiones a nuestras naciones. Sueña, pero eso sí,
No veas solamente, camina. No basta con soñar, obedécele al Señor. Si tú eres fiel en lo poco, también vas a ser fiel en lo grande, vas a ser fiel en lo mucho. Cuando vengan las multitudes, entonces tú vas a ser fiel también, porque ya fuiste fiel en lo poco. ¿Qué más? No basta con declarar, ay sí, yo lo creo, yo lo declaro y no sé qué. Pero hermanos, toca construir, no nos podemos quedar declarando. De la visión a la acción. Ese es el llamado de Dios, que podamos volver hoy a la visión, reavivar el fuego, recordar lo que un día nos atrajo a la presencia de Dios. Vuelve a soñar, pero sueña primero para Dios y con Dios. Y lo demás vendrá por añadidura, porque dice la palabra: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando mi esposo y yo nos casamos, en nuestro prematrimonial, una de las tareas que teníamos era escribir nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Y nuestras metas eran tener una casa, comprar un vehículo, tener nuestros hijos y entonces servir al Señor. Esa era nuestra visión, ese era nuestro tablero de sueños. Cuando teníamos 15 días de casados, el Señor nos dijo: deben dejar todo e irse a Guatemala para preparar. O sea, nos invirtió todo. Nosotros pensamos, cuando ya tengamos hijos, cuando tengamos, ahí le sirvo al Señor. Porque tus caminos no son los caminos de Dios. Porque tú propones una cosa, pero Dios al final del día es el que dispone. Propone en tu corazón servir primero a Dios y Él te va a cambiar las cosas. Puede que sí. Tu trabajo es confiar, tu trabajo es creer, tu trabajo es ver el milagro. Sueña los sueños de Dios, sueños que sean más grandes que tú, y los vas a lograr, porque entonces ya no depende de ti, ni de tus fuerzas, ni de tu trabajo, sino que depende de Dios. Pasa de la visión a la acción. Y que hoy el Espíritu Santo de Dios se mueva tan fuerte en tu interior, que esta palabra se vaya contigo y que tú comiences a ser aquella mujer de fe, aquel hombre que sueña, pero que lleva a cabo esos sueños de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan soñar los sueños de Dios? Que el Señor les dé visiones, que mientras duermen Él se revela a sus vidas, que comiencen a ver lo sobrenatural, que estén conectados con el cielo. No te conectes tanto con las series, no te conectes con la novela, porque ya no vemos novelas, vemos series. Entonces suena más bonito. Pero si tú te duermes viendo la serie, tú te vas a soñar con la serie. Tú vas a ser el protagonista o la protagonista. Duérmete, que tu primer pensamiento de la mañana sea Dios y que el último sea Dios. Si tienes la Biblia, no la tienes así, la tienes en el celular, abre la Biblia primero. Luego mira todas las demás notificaciones. Y antes de dormirte siempre dile: Señor, dame tu visión. La Biblia dice que en estos tiempos el Señor derramará de su espíritu y que los jóvenes soñarían sueños, que los ancianos tendrían visiones. Eso es para todos. Él quiere darte sueños, quiere darte diseños del cielo, diseños divinos para tu trabajo, para lo natural. Él quiere traer el cielo a la tierra a través de ti. Quiere manifestarse a través de ti. Así que vamos a orar en esta hora. Quiero invitarles, si ustedes gustan, a lo mejor ponerse de pie, a lo mejor levantar sus manos, cerrar sus ojos y ahí donde están decirle: Señor, yo quiero soñar tus sueños, yo quiero tener esa visión que viene del cielo.